Tutoría de repaso 2. En esta tutoría vamos a hacer un repaso sobre las ideas de continuidad, las ideas del teorema del valor intermedio para comprobar presencia de raíces. Entonces, en esta tutoría lo que van a ver es cómo trabajar ciertos problemas para definir funciones continuas a trozos y así poder hacerlas continuas en su dominio. Tenemos el primer ejercicio. Nos dice: considere la función f de x igual cx menos 2 si x es menor o igual que menos 1 y cx cuadrado si x es mayor que menos 1. Entonces debemos de encontrar este c el c tal que haga f de x, encontrar el c, sea continua en todo su dominio. Entonces, vamos a encontrar este c para que la función sea continua. Como primer paso, vamos con la definición de continuidad, ¿verdad? Recuerden, la definición de continuidad nos decía, primero, que el límite cuando x tiende a ese punto exista, ¿verdad? También al evaluar la función en ese punto, también nos dé otro valor, un k. Y por último, que el límite cuando evaluamos, cuando tiende a ese punto de la función, sea igual que la función evaluándola. Si cumple estos tres, esa función es continua. Entonces observen que es a trozos, ¿verdad? Entonces vamos a probar primero a dónde está la discontinuidad y observamos que la discontinuidad se encuentra en x igual a negativo 1. Entonces apliquemos las ideas de continuidad. La primera es la siguiente: tomemos el límite cuando la función tiende a negativo 1. Entonces, aplicando, entonces observen que es negativo 1, pero por la izquierda. Y quien es por la izquierda es esta, ¿no? Izquierda. Y por la derecha es esta. Entonces, tomamos por la izquierda. ¿Qué valor es? C, x menos 1, menos 2. Y aquí, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Entonces calculamos ese límite. ¿Y qué nos queda? Bueno, al calcular el límite solo lo evaluamos. C negativo 1 menos 2 y este es igual a menos c menos 2. Guardemos este resultado. Luego, calculemos el límite cuando x tiende a 1, a negativo 1, por la derecha. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ahora por la derecha es esta función. C x al cuadrado. Al evaluar el límite nos queda c por negativo 1 al cuadrado y esto es
C. La condición que vamos a utilizar es, para que exista el límite en x igual a negativo 1, quiere decir que debe ser igual. Entonces hacemos el límite. Cuando x tiende a negativo 1 por la izquierda, debe ser igual al límite cuando x tiende a negativo 1 por la derecha. Y entonces igualamos. Tenemos esta de acá. Entonces negativo c, negativo 2 va a ser igual a c. Entonces observamos que este va hacia ese lado y nos queda que 2c es igual a 2. Eso quiere decir que el c que hace contigo esta función es negativo 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dividimos ambos lados entre 2. Se simplifica y nos queda negativo 1. Entonces, si queremos redefinir la función, nos quedaría lo siguiente. Tomemos la función redefinida ya con el c, escribiendo la función continua, escribiendo la función continua, obtenemos que f de x, recuerden que c para c igual negativo 1, ¿verdad? Recuerden cómo era la función, c menos cx menos 2 y cx cuadrado. Entonces la función va a tener este estilo: negativo x menos 2 si x es menor o igual que negativo 1 y negativo x cuadrado si x es mayor que negativo 1. Entonces un bosquejo de la gráfica. Si x es 0 y x es negativo 1, es una pendiente, ¿verdad? Una recta, perdón. Y esta es una parábola. ¿Cómo nos quedaría? Si x vale negativo 2, esto, una parábola negativo 1. Entonces si vale negativo 1 es negativo 1 aquí. Entonces esta parábola nos quedaría algo así, abierta. Vamos a darle abierto aquí. Y aquí si vale negativo 1, escribir aquí negativo 1, negativo 2 y negativo 3, perdón. Como por acá. Pero cerrado. Entonces perdón, negativo 1 es 1 aquí. Ya me había equivocado. Es negativo 1, negativo 2. Esto nos da 1 menos 2 aquí, menos 1. Entonces si esto vale negativo 2, esto vale 0. Y nos quedaría de esta manera la gráfica.
para esta función continua. Vamos con el siguiente ejemplo, que es lo mismo de continua. Entonces, las mismas ideas, ¿verdad? Observen que ahora donde es discontinuo en 0, ¿verdad? En x igual 0. Entonces, la misma idea de los límites laterales, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 0 debe ser igual, a ver, orden, ¿verdad? Las definiciones de continuidad. Primero, por definición, es f en 0 debe de existir. Debe ser igual a algún k, dejemos. Ahora el límite cuando x tiende a 0 de f de x debe de existir. Y el tercero, que f en 0 debe ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de 0. F de x, perdón. Entonces, con esas condiciones, verificaremos que esta función sea continua, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero, evaluemos evaluando f de x. Entonces, f de 0, perdón. F de 0, observamos que según la definición de la función nos da 2, ¿verdad? Si x es igual a 0, entonces esto nos da 2. Vale, ahora vamos con los límites. Entonces, el límite, vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces, quiere decir que por la definición de la función, eso es 1 menos coseno de kx sobre x seno de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero aplicamos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de kx sobre x seno de x y lo multiplicamos por lo siguiente. Entonces lo multiplicamos por 1 más coseno de kx sobre 1 más coseno de kx. Y esto nos queda igual al límite cuando x tiende a 0. Esto, observen,
al multiplicarlo es una diferencia de cuadrado. Entonces nos queda 1 menos coseno cuadrado de kx. Sobre x seno de x por 1 más coseno de kx. Luego, el límite, ¿verdad? Luego lo seguimos reescribiendo. Observen que todavía no tenemos para esto, no tenemos cómo calcular el límite completamente porque vamos a utilizar la definición de esta, o la propiedad del límite. Cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, este es igual a 1. Esta es la propiedad que vamos a utilizar. Entonces observen que vamos a escribir todo esto en términos de seno. Entonces 1 menos coseno cuadrado de kx por la identidad pitagórica nos queda seno cuadrado de kx. Entonces nos queda x seno de x por 1 más coseno de kx. Entonces ahora vamos a multiplicar esto por lo siguiente. Lo vamos a multiplicar por k cuadrado x sobre k cuadrado x para que observen la siguiente transformación. Y este es igual al límite cuando x tiende a 0 de lo siguiente, ¿no? Le escribamos esto y esto, ¿verdad? Lo vamos a hacer juntos. Seno cuadrado de k x sobre k cuadrado x cuadrado por esta x sobre seno de x por k cuadrado, que nos sobró aquí, 1 más coseno de kx. Entonces, observen, vamos reescribiendo, ¿no? Ahora el límite el límite de una multiplicación es la multiplicación de cada uno de los límites, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de k de seno cuadrado de kx sobre k cuadrado x cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de x seno de x por el límite de k cuadrado sobre 1 más coseno de kx cuando x tiende a 0. Entonces tenemos aquí
Ahora esto de acá lo reescribimos como lo siguiente. Seno al cuadrado, y cada uno de estos al cuadrado, como que tengamos seno de kx sobre kx todo al cuadrado. Límite cuando x tiende a 0 de x seno de x. Y esto, límite cuando x tiende a 0 de k cuadrado 1 más coseno de kx. Ahora aplicamos el límite. El límite puede entrar por linealidad. Se nos queda límite cuando x tiende a 0 de seno de kx sobre kx todo al cuadrado. Límite cuando x tiende a 0 de x seno de x. Aquí solo reescribimos en este paso k cuadrado 1 más coseno de kx. Ahora sí aplicamos el límite, ¿verdad? Entonces, esto es 1, esto es 1 por la propiedad, y aquí sustituimos, entonces 1 al cuadrado por 1 por k cuadrado sobre 1, y el límite de 0 coseno es 1 más 1 igual a k cuadrado sobre 2. Entonces recuerden que al principio teníamos esto, ¿verdad? F de 0 es 2, y con la definición de continuidad el límite debe ser igual a la evaluación de la función, entonces igualémoslo. Eso quiere decir que k cuadrado es igual a 2. ¿Verdad? Entonces quiere decir que k cuadrado es igual a 4 y k vale más o menos 2. Así. Entonces ahí con esto, si reescribimos la función, que nos va a quedar f de x es igual a 1 menos coseno de 2x cuando x es diferente de 0, y es igual a 2 cuando x es igual a 0. Entonces ahí nos quedaría nuestra función continua. Ejercicio 5. En el siguiente ejercicio vamos a determinar dos valores a y b para que la función f de x, que es igual a seno de x menos a si x es menor que pi, que menos pi, perdón. Entonces tenemos algo así, aproximado, menos pi, y tenemos en 0 y mayor que 0. Entonces tenemos estas tres regiones de menos pi hacia allá. Tenemos la región de menos pi a 0 y de 0 en adelante. Entonces para la de menos pi 0 es coseno de x más b, y mayor que 0 es era x menos 1. Entonces vamos a definir los valores de a y b para que esta función sea continua en todo R. Entonces lo primero que vamos a hacer, recuerden, ¿verdad? Por las propiedades de continuidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver primero dos regiones de continuidad. Primero la continuidad de esta región, entonces sería de menos pi en este punto, ¿verdad? La continuidad en este.
este punto y la continuidad en 0. Entonces primero, si x, vamos a definir esa continuidad en esa región. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden otra vez. El límite, continuidad de límites lateral, cuando x tiende a menos pi por la izquierda, debe ser igual de la función, debe ser igual al límite cuando x tiende a menos pi por la derecha. Entonces, probemos para menos pi por la izquierda. Entonces el límite cuando x tiende a menos pi por la izquierda de f de x. ¿Quién está por la izquierda? Seno de x menos a. Entonces, evaluando, nos queda seno de menos pi menos a, y eso es negativo a. Ahora vamos, el límite cuando x tiende a menos pi por la derecha. Este es coseno de x más b. Entonces, evaluando nos queda coseno de menos pi más b, y coseno de menos pi, esto es 1. Nos queda 1 más b. Entonces, este es para la primera región. Si x tiende a menos pi, guardamos estas dos ecuaciones. Y entonces recuerden que hacemos cumplir la condición de continuidad en ese punto. Igualamos, y ¿qué nos queda? Nos queda que el negativo a es igual a 1 menos b. Entonces, menos 1 más b, perdón. Aquí. Entonces, menos 1 más b es igual a negativo a. Entonces, esta es mi primera ecuación. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer en 0, ¿verdad? La continuidad en 0. Entonces, para 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Y este es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de quién? De coseno de x más b. Sustituyendo me queda coseno de 0 más b, y esto es coseno de 0 es 1, queda 1 más b. Ahora vamos con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la x menos 1, por ser esta función. Entonces, sustituimos, me queda e a la 0 menos 1. Esto es 1 menos 1 igual 0, ¿verdad? Entonces observen que tenemos estas dos ecuaciones por la propiedad, ¿verdad? Que los límites laterales deben de ser iguales. Entonces quiere decir que 1 más b
es igual a 0. Entonces quiere decir que b es igual a negativo 1. Y teníamos la ecuación anterior, que menos 1 más b es igual a negativo a. Entonces menos 1 más b menos 1 más b es igual a negativo a. Entonces sustituimos b, me queda menos 1 más negativo 1. Este es igual a negativo a. Esto quiere decir que negativo 2 es igual a negativo a. Entonces a vale 2. Entonces estos son los valores y b vale negativo 1. Estos son los valores que hacen continua esta función. Si observan, ahora ya tenemos un poco más de práctica para calcular continuidad en intervalo. Y por último, les dejo el ejercicio 3 de tarea, que solo es calcular el teorema del valor medio. Y vamos con esta demostración, ¿verdad? Prueba. Entonces, demostrar que si f es continua en A, entonces existe un número delta mayor que 0 tal que f está acotado superiormente en el intervalo negativo a menos delta, y a más delta. Entonces, vamos a demostrar esto. Las condiciones, f es continua, vamos a ver las condiciones de continuidad acá. F es continua en A. Y entonces vamos a probar que f está acotada superiormente por esto. Entonces la idea es, primero recordando la definición de continuidad, ¿verdad? Entonces, por continuidad vamos a tener lo siguiente: como f es continua en un punto, observen, en A, entonces quiere decir en A quiere decir que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. Entonces observen que en efecto esto es por continuidad. Entonces esta es la definición, o esta es la idea de continua en ese punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que f de x menos f de a es menor que epsilon siempre que suceda esto: x menos a menor que delta, de esta manera. Entonces hacemos lo siguiente: tomemos un epsilon arbitrario. Como epsilon es arbitrario, hagamos un epsilon igual a 1, ¿no? Entonces quiere decir que si lo sustituimos en la definición, nos va a quedar
lo siguiente, ¿no? F de X menos F de A, pero como el epsilon lo tomamos igual a 1, siempre que X menos A sea menor que delta, de esta manera, ¿no? Entonces vamos a tomar la parte del epsilon. Y observen que esto de aquí es como que tengamos, por propiedades de valor absoluto, F de X menos F de A menor que 1. Entonces, sumémosle menos F de A cada lado. Más F de A, perdón, a cada lado. Entonces nos queda que F de X, así, si le sumamos F de A a ambos lados. Entonces observen que tenemos esto. Y al tener esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que la función f de x está entre estos valores. O sea, al tener esta función f de x en estos valores, observemos qué sucede para esta parte. X menos a menor que delta. Entonces otra vez nos queda negativo delta menor que x menos a. Así. Entonces sumemos a cada lado. Y observen que esta es la idea que, o lo que queríamos demostrar, que está acotado en ese intervalo, ¿no? Entonces quiere decir que x vamos a encontrarlo en el intervalo a menos delta, coma a más delta. Entonces, por lo tanto, f está acotada superiormente por f de a más 1 y f de a menos 1. Para todo x que está en ese dominio de la función. Entonces observen qué hacemos. Bueno, primero, ¿qué es lo que las herramientas que tenemos? Dice que f es continua. F es continua en ese punto, ¿no? Entonces, luego de eso, nos dice que al ser continua, existe un delta mayor que 0 tal que f va a estar acotada. Esto es lo que vamos a demostrar. Esta parte de acá. Entonces, por definición de continuidad, como es continua en ese punto, quiere decir que es límite, donde x tiende a es igual a la función, ¿verdad? Por propiedades de continuidad, por definición de continuidad. Luego, la definición de límite. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos tomamos un epsilon arbitrario dentro de ese intervalo para ver si esa función es continua. Y aquí aplicamos propiedades de valor absoluto. Entonces, recuerden que vamos buscando aquí, donde está acotada f de x. Por lo tanto, también vamos a ver en qué intervalo van a estar esas x. Y en efecto, por esas propiedades, f está acotada superiormente. Bueno, este ha sido el repaso. Esta es la tarea. Cualquier duda que ustedes tengan, me escriben y con gusto las resolvemos. Gracias.